¿Por qué razón la velocidad es tangente de los trayectorios? ¿Cuál sería la explicación basada en sus conocimientos de cálculo vectorial? ¿Mande? ¿Por qué razón la velocidad es siempre tangente a la trayectoria? Porque la derivada es una tangente. ¿No? Acuérdense que quedamos que si quisiera calcular la velocidad del punto T como función del tiempo, esto sería un proceso de límite. El límite cuando delta T tiende a cero del vector de posición R de T para el tiempo T más delta T menos R de T para el tiempo T dividido entre delta T. ¿Sí? Y dense cuenta que esta diferencia de vectores es la secante. ¿Sí? La secante conecta el vector de posición para el tiempo T y el vector de posición para el tiempo T más delta T. Entonces es lógico que a medida que el intervalo de tiempo se hace cero, pues esa secante va cambiando su dirección hasta que se convierte en la tangente. ¿Está claro? Entonces aquí puedo definir lo que se llamaría un vector unitario tangente. Déjenme ponerlo así. Este sería mi vector unitario tangente. ¿Okay? Y si ustedes recuerdan, quedamos que la velocidad podría tener componentes en X, ¿sí? dpx en Y, bueno, que también sería función del tiempo, más dpy en J, función del tiempo, más dpz en K. Claro. Y que la rapidez, acuérdense que quedamos que no era más que la magnitud de la velocidad. Vendría siendo la raíz cuadrada del producto escalar del vector velocidad con respecto a sí mismo. ¿Ok? Claro. ¿Sí? Si yo tengo esos dos datos, puedo calcular mi vector unitario tangente. Ese vector unitario tangente va a ser también función del tiempo. ¿Sí? De una forma muy sencilla. Entonces, divido el vector velocidad entre su rapidez o su magnitud. ¿Sí? Acuérdense que esto lo llama la rapidez. Desafortunadamente, en el lenguaje común frecuentemente confundimos la rapidez con la velocidad. ¿Ok? ¿Sí? Pero la rapidez es simplemente la magnitud de la velocidad. La velocidad es un vector, mientras que la rapidez es un escalar. ¿Sí? Y aquí definiría mi vector unitario tangente. ¿Está claro? Entonces, dense cuenta que si uso mi vector unitario tangente, puedo escribir, déjenme hacerlo aquí, el vector velocidad como función del tiempo vendría siendo la rapidez, ¿sí? La rapidez por el vector unitario tangente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Claro? Bueno, ok. Ahora, mi objetivo ahora es calcular la aceleración. Si calculo la aceleración de la partícula P respecto al tiempo, dense cuenta que esto presupone la existencia de un sistema de referencia fijo que existe en mi carro. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues tendría que calcular la derivada d de P de T con respecto al tiempo. ¿Sí? Como les digo, para no hacer demasiado complicadas las cosas, aquí no estoy poniendo sistema de referencia, pero evidentemente tiene que ser con respecto al sistema de referencia. ¿Claro? Y esto vendría siendo la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? De la dp de t por el vector unitario t. Ok. Bueno, una cosa importante, dense cuenta, por eso definí mi longitud de arco, porque si mi longitud de arco no va a ser otra cosa, la rapidez no va a ser otra cosa más que la derivada de la longitud de arco con respecto al tiempo.
ese a veces lo pongo como ese. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, qué tan rápido, vamos a decir, se mueve la partícula sobre la trayectoria, siguiendo la longitud de arco de la trayectoria, definida desde un punto de vista, desde un origen arbitrario. ¿Ok? ¿Sí? Déjenme sustituirlo acá. Esto me quedaría que sería igual a la derivada con respecto al tiempo de la rapidez, déjenme ponerlo así, por el vector unitario también. ¿Ok? Dense cuenta que la rapidez es una magnitud escalar. Pues a la hora que hago esto, esto me quedaría igual. La derivada de ese punto con respecto al tiempo, ¿sí? Por el vector unitario tangente, más ese punto con la derivada del vector unitario tangente con respecto al tiempo. Ese es el que me va a dar problemas. Este no tanto, ese cuenta, porque la derivada de la rapidez con respecto al tiempo podría siendo la velocidad de incremento de la rapidez. Y eso lo voy a representar como ese dos puntos por el vector unitario tangente. Y esto que tengo aquí se va a llamar la componente tangencial de la aceleración. ¿Ok? ¿Sí? Allí no tengo mayor problema. Donde voy a tener un poquito de más problemas va a ser aquí. ¿Claro? Porque tengo que derivar un vector unitario con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Qué resultado recuerdan? Si yo tengo un vector unitario de magnitud constante, no necesariamente unitario, pero de magnitud constante, ¿no recuerdan algún resultado importante de sus clases de cálculo vectorial? Un vector de magnitud constante. Si quiero calcular la derivada de ese vector de magnitud constante, ¿no recuerdan un resultado importante de sus clases de cálculo vectorial? ¿Teta? ¿Mande? No, ¿qué tiene que ver? No es muy complicado, dense cuenta. Imagínense que tengo un vector B que tengo la condición de que la magnitud de B es constante. ¿Están de acuerdo? ¿Qué otra forma puedo ponerlo a esto? Pues si eso es cierto, eso significa que si hago el producto de B por sí mismo, el resultado va a ser una constante. Pero claro, esa constante sería la magnitud al cuadrado del vector. Si derivo esta expresión que obtengo, derivo con respecto al tiempo, me quedaría que la derivada de B con respecto al tiempo por B, ¿sí? Más B por la derivada con respecto al tiempo de B va a ser igual a la derivada con respecto a esto. ¿Pero esto cuánto es? Cero. Cero. Ahora, ¿qué saben ustedes del producto escalar? Es conmutativo. De manera que esto lo puedo escribir como dos veces el vector B, producto escalar, la derivada del vector B con respecto al tiempo. Esto sería igual a 0. Dense cuenta que ese 2 puedo hacerlo a un lado. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Qué me diría este resultado? ¿Cómo es el vector y su derivada? 0. No. ¿Que son perpendiculares? Son perpendiculares. ¿Ok? Entonces, y eso es válido para cualquier vector de magnitud constante. Evidentemente, el vector unitario cuya magnitud es constante. Entonces, de antemano, sin hacer nada, sé que la derivada de este vector va a ser perpendicular al vector tangente. Ya saben ustedes cómo se va a llamar. Si es normal, el vector unitario tangente, como se le llama en sus clases de cálculo vectorial. Si pasaran por ahí, entonces no me digan que no saben. Vector unitario normal. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ok. Pues cuando menos quería ver eso. ¿Sí? Entonces, voy a ponerles cuál es la derivación. La derivación es muy sencilla.
¿sí? Se basa más o menos en una cosa como esta, ¿sí? Imagínense que aquí tengo dos vectores unitarios tangentes. El vector unitario tangente para el tiempo t igual a t y el vector unitario tangente para el tiempo t más delta t. O sea, dense cuenta. En este punto, este es el vector unitario tangente para el tiempo t más delta t. ¿Sí? Este es el vector unitario tangente para el tiempo t. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Si mi objetivo es derivarlos, pues los pongo en un origen común. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Los pongo en un origen común. Aquí sería mi vector unitario tangente para el tiempo t, y este sería mi vector unitario tangente para el tiempo t más delta t. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que si quiero encontrar la derivada de ese vector, voy a tener que calcular primero la derivada de su magnitud y después la derivada de su dirección. Pero dirección ya sé que va a ser, si este es mi vector unitario tangente, su derivada debe ser perpendicular. ¿Sí? Dense cuenta que aquí usted puede ser perpendicular hacia adentro o hacia afuera. ¿Sí? Sin embargo, aquí es muy evidente por esta figura que tengo que va a estar dirigida hacia adentro, es decir, hacia el centro de curvatura de la trayectoria. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de la rueda de la fortuna que estábamos viendo, la aceleración siempre se dirige hacia el centro de curvatura, hacia el centro de la rueda de la fortuna. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, el sentido está muy claro. Va a estar dirigido hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Lo único que me falta por definir es cuánto es su magnitud. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver cuánto sería la magnitud de este vector. La magnitud de este vector vendría siendo, vamos a ver la magnitud de este vector. Ok. ¿Cuánto es la magnitud de este vector? 1. ¿Cuánto es la magnitud de este vector? Este es 1. Entonces, dense cuenta que la magnitud de este vector lo puedo aproximar por un arco de círculo. Y ese arco de círculo vendría siendo 1 por el valor del ángulo θ en raíz. Es exactamente este que está aquí, dense cuenta. ¿Por qué? Porque esta línea es perpendicular a esta y esta línea es perpendicular a esta otra. ¿Sí? De manera que este ángulo θ que está aquí es igual a este ángulo θ que está aquí. Y además aquí está indicado el radio de curvatura de la trayectoria. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significaría? Bueno, que aquí mi ángulo θ, esto vendría siendo el radio de curvatura. Bueno, déjame ver, no vaya a ser que me vaya a equivocar. Vamos a ver qué pasaría aquí. Aquí, ¿qué me pasaría? Me pasaría que es igual más S un punto, ¿sí? Después, por la derivada, la magnitud vendría siendo, la magnitud de este vector vendría siendo 1 por θ entre el diferencial del tiempo. Y aquí sería por el vector unitario normal. ¿Ok? ¿Sí? Pero dense cuenta que θ lo podría escribir de la siguiente forma. Esto vendría siendo, esta distancia que hay de aquí a aquí, vendría siendo delta de S. ¿Sí? Delta de S. ¿Está claro? O diferencial de S. Vamos a poner el diferencial de S. ¿Sí? Esto significaría que mi ángulo θ vendría dado por diferencial de S entre el radio de curvatura. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a sustituirlo. Esto me quedaría igual a S dos puntos por el vector unitario tangente como función del tiempo. Aquí me quedaría más S un punto. Voy a sustituir θ. ¿Qué me quedaría? Me quedaría la derivada de S entre el radio de curvatura por diferencial de tiempo por el vector unitario normal. ¿Ok? Bueno, esto todavía lo podría poner, déjeme ponerlo aquí. Me quedaría S dos puntos por el vector unitario tangente como función del tiempo. Y aquí dense cuenta qué pasaría. Me quedaría 1 sobre ρ, y se
sacando este de aquí. Aquí tengo S un punto y aquí tengo la derivada de S con respecto al tiempo. Que vendría siendo, ¿qué más? ¿Qué vendría siendo esto? La derivada de S con respecto al tiempo. S punto al cuadrado. S un punto al cuadrado. Me quedaría S un punto al cuadrado. Por el vector unitario normal. Déjenme escribirlo finalmente en la forma que ustedes conocen. S dos puntos por el vector unitario tangente más S un punto al cuadrado sobre ρ por el vector unitario normal. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, quizás ese un punto no lo hayan visto tan frecuentemente. ¿Qué vendría siendo aquí? Vendría siendo esos dos puntos, ¿sí? Por el vector unitario tangente más la magnitud de la velocidad de P con respecto al tiempo al cuadrado entre ρ por el vector unitario normal. ¿Sí? Bueno, no, disculpe, aquí no sería la derivada de este vector, sino sería velocidad, la rapidez. ¿Sí? Bueno, y esto también tiene que ser función del tiempo. La rapidez, función del tiempo. ¿Okay? Seguramente la forma que ustedes lo encuentran de manera más común es ese dos puntos por t en tiempo. Bueno, a veces esto le ponen como la derivada de b de p con respecto al tiempo, donde ahorita les digo qué significa. Y aquí me quedaría más b de p al cuadrado sobre ρ por el vector unitario normal. ¿Sí? Donde diría que b de p no es otra cosa más que la magnitud de la derivada de p, de la magnitud de la velocidad de p con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esta es la componente tangencial, ya quedamos. Esta vendría siendo la componente normal. ¿Claro? ¿Sí? ¿Ok? Por eso dése cuenta que cuando uno va manejando en una carretera, vamos a decir, si están tomando ustedes una curva, no es conveniente en una curva frenar. ¿Se dan cuenta por qué? Porque la curva ya tiene una componente normal de aceleración. ¿Okay? Pues si ustedes frenan, incrementan la magnitud de la aceleración. Y eso puede dar en ocasiones propiciar un accidente. ¿Está claro? Ahora, alguna vez di un curso, no recuerdo, era para profesores en aquel tiempo se llamaban tecnológicos agrícolas. Casi todas desaparecieron. Muchos de ellos eran escuelas normales rurales que los hicieron tecnológicos agropecuarios y después ya los hicieron tecnológicos, porque parece que el gobierno federal quería acabar con todas las escuelas normales rurales. En Celaya, cerca de Celaya, hay una que es la escuela de Roque. ¿Sí? Entonces, originalmente escuela normal rural, después la convirtieron en tecnológico agropecuario. ¿Okay? Entonces, alguna vez me tocó dar una plática a ellos acerca de dinámica. Y una de las personas asistentes al curso, aparentemente su familia o tenía conocidos y su familia eran traileros, y decían que en el caso de los traileros, sobre todo los que vienen articulados, ¿sí? Recomendaban que al salir de una curva tenían que acelerar un poco. ¿Sí? Al principio, les soy sincero, no he encontrado una explicación coherente el por qué. Es todavía mucho más cierto si es que en un momento dado ustedes están manejando doble remoto. ¿Sí? Dense cuenta que en ninguna circunstancia en una curva pueden frenar con doble remolque. ¿Sí? Porque si frenan ustedes en doble remolque, muy seguramente les va a hacer un movimiento que le llaman de cuchilla. ¿Sí? Básicamente los dos remolques se les cruzan. ¿Sí? ¿Okay? Y es casi un accidente seguro. ¿Sí? Entonces, la razón por la que seguramente cuando salen de una curva aceleran es precisamente porque acuérdense que, vamos a decir, el sistema
un sistema de doble remolque es estable cuando las fuerzas son de tensión, cuando las fuerzas en las articulaciones son de tensión, hasta en un solo remolque, ¿sí? Porque dense cuenta que en un solo remolque tienen la quinta rueda. La quinta rueda, si ustedes frenan, el peso de la carga, que es muchas veces mayor que la cabina, les va a hacer fuerza sobre la cabina y puede ser suficientemente grande para hacer un volteo. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, desafortunadamente la gran mayoría de esos accidentes seguramente es exceso de carga, frecuentemente, vamos a decir, llevar carga por arriba del límite, pero la principal razón es probablemente lo que estas personas toman para aguantar jornadas de 48 horas sin parar. ¿Okay? Mi hija trabajaba en una compañía Monroe que decía que tenía que tener transportes a Nuevo Laredo, que hablaba de un señor que era, todos querían mandar carga con él, pero hacía 5 viajes a la semana y de vuelta a Nuevo Laredo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces creo que dormía cuando te estaban cargando su camión, inmediatamente que llegaban de cargar su camión y salían. Dense cuenta, son en auto, vamos a decir, a una velocidad relativamente elevada, haciendo las paradas normales, son 12 horas. ¿Sí? Entonces, si él hacía a la semana 5 vamos a decir, viajes en Laredo, significaba, sin tomar en cuenta las horas de carga y descarga, supongan ustedes que sea trailer, que simplemente enganchas y vuelve a enganchar la carga que está preparada. Cosa que es relativamente raro, siempre no es fácil de que llegando a él ya esté la carga preparada para irse. Entonces significaría que en carretera pasaría 24 horas por 5 días, 120 horas a la semana de 144 que tiene. ¿Sí? Entonces, esa es la principal razón de los accidentes. ¿Sí? Muchas veces con mucho sueño, ¿sí? Muchas veces probablemente toman frecuentemente creo que llaman pericos. Oh, ellos usan mucho el peyote. ¿Mande? Ellos usan mucho el peyote. ¿El qué? Peyote. ¿Peyote? Oh, me han contado. El señor nos puede ilustrar acerca del peyote. Eso no tiene nada que ver con dinámica, pero tiene que ver mucho con la vida real.